Hola a todos, bellezas, y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con la energía por las nubes, porque hoy, mis amores, vamos a sumergirnos en el fascinante, a veces caótico, pero siempre emocionante mundo del chisme. Y no cualquier chisme, Hoy nos vamos a clavar en uno que involucra a dos de las estrellas más brillantes y queridas de la televisión turca. Prepárense para el drama, prepárense para la especulación, porque hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien, mis amores. Hande y Kerem, los inolvidables Eda y Serkan de Love is in the Air. ¿Recuerdan esa serie? Aquella que nos hizo suspirar, reír y llorar, que nos mantuvo pegados a la pantalla semana tras semana, con su química explosiva, sus diálogos ingeniosos y sus personajes entrañables. Pues bien, parece que la magia que vimos en la pantalla podría haber trascendido la ficción y, como dice la canción, haberse transformado en algo mucho más real. Hoy, mis amores, vamos a desentrañar todos los secretos, analizar cada detalle y desmenuzar cada rumor de esta supuesta escapada romántica que ha dejado a medio mundo, literalmente, con la boca abierta. Vamos a sumergirnos en el dónde, el cuándo, el cómo y el porqué de esta aventura amorosa que está incendiando las redes sociales y los corazones de todos sus fans. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este chisme jugoso y lleno de secretos, quiero recordarles, como siempre, la importancia de suscribirse al canal. Si aún no lo han hecho, ¿qué están esperando? Es totalmente gratis. Y así, mis amores, no se perderán ninguno de los vídeos que subo semanalmente, donde siempre les traigo las últimas novedades del mundo del espectáculo, análisis detallados de sus series favoritas, noticias jugosas sobre sus actores y actrices preferidos, y mucho, mucho más. Suscríbanse ahora mismo. Y por supuesto, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Así no se perderán nada. Gracias, chicos. Son los mejores. Y ahora sí, sin más preámbulos, vayamos al grano. La noticia que ha revolucionado las redes sociales y los medios de comunicación a nivel mundial es que Hande Erçel y Kerem Bürsin, los eternos Eda y Serkan, fueron vistos juntos en una escapada romántica. La información, como suele suceder en estos casos, comenzó a circular como un rumor, una especulación que se filtró por los rincones de Internet. Pero pronto, mis amores, ese rumor se materializó en fotos y vídeos que parecían confirmar lo que muchísimos fans, sospechaban y anhelaban en secreto. La pregunta del millón, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿dónde y cuándo ocurrió esta escapada romántica? Bueno, según la información que tenemos, y de acuerdo a lo que han publicado varios medios turcos de renombre, la escapada tuvo lugar en las Maldivas. Sí, mis amores, un paraíso tropical, un destino de ensueño, un lugar perfecto para una escapada romántica de ensueño. Un lugar de playas de arena blanca, aguas cristalinas color turquesa, palmeras que se mecen con la brisa y atardeceres que parecen pintados por los dioses. ¿Se imaginan? Hande y Kerem juntos disfrutando del sol, del mar, de la brisa, de la compañía del otro en un lugar tan idílico. ¡Qué romántico! ¡Qué envidia! En cuanto al cuándo, la información apunta a que la escapada se produjo en los últimos días, justo después de que Hande Erçel finalizara su trabajo en la serie Bambaşka Biri. Un momento, mis amores, perfecto para relajarse, desconectar del trabajo intenso y agotador, y disfrutar de unas merecidas y ansiadas vacaciones. Un momento para recargar energías, para dedicarse tiempo a uno mismo, para disfrutar de la vida y, quizás, para reencontrarse con el amor. Además, mis amores, la escapada coincidió con algunas fechas señaladas en el calendario, lo que podría haber hecho aún más especial este viaje. Aunque no se han revelado detalles concretos, algunos fans han especulado sobre si estas fechas podrían tener un significado especial para la pareja, o si podrían haber servido como un detonante para este reencuentro. Ahora, mis amores, hablemos de las pruebas. ¿Qué evidencia tenemos para afirmar que realmente estuvieron juntos en las Maldivas? ¿Qué es lo que nos hace creer en esta historia? Bueno, la evidencia es variada y en algunos casos bastante contundente. Lo primero que salió a la luz, como suele suceder en estos tiempos de redes sociales, fueron fotos filtradas. Fotos en las que se veían a dos personas, cuya apariencia física se asemejaba mucho a la de Hande y Kerem, disfrutando de la playa, paseando por la arena, nadando en el mar y compartiendo momentos de complicidad. Obviamente las fotos no eran de la mejor calidad, algunas eran un poco borrosas, otras tomadas desde lejos, pero los fans más avispados,
los verdaderos detectives de la farándula no tardaron en identificar los rasgos faciales característicos de Hande y Kerem, sus peinados, sus gestos, sus tatuajes y, por supuesto, los detalles de la ropa que llevaban. Pero las fotos, mis amores, no fueron la única evidencia. Luego, y esto es crucial, empezaron a aparecer vídeos en redes sociales, grabados por testigos que aparentemente los vieron en el mismo hotel o en los mismos lugares turísticos que se especulaba que estaban Hande y Kerem. En estos vídeos se les veía caminando juntos, riendo, hablando, mostrando una clara cercanía y complicidad. La verdad es que aunque la calidad de los vídeos no era profesional, eran lo suficientemente claros como para descartar la posibilidad de un montaje elaborado o un error de identificación. En algunos de estos vídeos, se les veía compartiendo momentos íntimos, como cenas románticas a la luz de la luna, paseos en la playa al atardecer o incluso un supuesto beso. Aunque este último no está del todo claro, el rumor ha corrido como la pólvora en las redes sociales. Pero, mis amores, las fotos y los vídeos no fueron lo único que alimentó los rumores. También hubo pistas, pequeñas pero significativas, en las redes sociales. Tanto Hande como Kerem publicaron fotos y vídeos en sus cuentas de Instagram, aparentemente desde las Maldivas, pero sin revelar la compañía. Sin embargo, como ya mencioné, los fans más observadores, los detectives de Instagram, no tardaron en detectar ciertas coincidencias. Coincidencias en los fondos de las fotos, en los horarios de las publicaciones, en la ropa que llevaban, en algunos detalles de los paisajes y, sobre todo, en la atmósfera que se respiraba en sus publicaciones. En un mundo donde la información viaja a la velocidad de la luz, las redes sociales se han convertido en un campo de batalla para los rumores y las especulaciones. Y en este caso, la especulación se alimentó en gran medida de las publicaciones de Hande y Kerem. Además, y esto es algo que siempre despierta sospechas, ambos dejaron de seguirse en redes sociales durante un tiempo. Un gesto que para muchos es señal inequívoca de que están tratando de ocultar algo, de mantener su relación en secreto. O al menos de proteger su privacidad. Ahora bien, mis amores, hay que aclarar que la decisión de dejar de seguirse en redes sociales no siempre significa que haya algo que ocultar. Podría ser una estrategia para evitar el acoso mediático, para proteger su intimidad, o simplemente una decisión personal, un descanso de las redes sociales. Pero en el mundo de los famosos, cualquier movimiento, cualquier gesto, por mínimo que sea, se interpreta, se analiza y se convierte en noticia. Pero, mis amores, no podemos olvidarnos de algo fundamental. Hande Erçel y Kerem Bürsin ya tuvieron una relación sentimental en el pasado, que comenzó durante la grabación de Love is in the Air. Su romance, su historia de amor, fue uno de los más seguidos y comentados por los fans de todo el mundo. Los fans adoraban verlos juntos dentro y fuera de la pantalla, y celebraban cada muestra de cariño, cada gesto de complicidad, cada declaración de amor. La pareja en su momento se mostró muy unida en eventos públicos, en redes sociales, en entrevistas, donde no dudaban en hablar de su amor, de sus proyectos, de sus sueños. Era una relación que parecía sólida, que prometía un futuro brillante. Pero por razones que nunca se revelaron completamente, la relación llegó a su fin. La ruptura, mis amores, fue un duro golpe para los fans, quienes esperaban que su amor fuera eterno. A pesar de ello, tanto Hande como Kerem siempre se mostraron respetuosos y amables el uno con el otro. Y aunque cada uno rehizo su vida sentimental por separado, la chispa, la conexión, la química entre ellos siempre pareció latente. Así que ahora, después de la ruptura, de las especulaciones, de los nuevos rumores, ¿qué podemos concluir? ¿Es esto realmente una escapada romántica? ¿Han vuelto a estar juntos Hande y Kerem? Pues la verdad, mis amores, la evidencia es bastante contundente. Las fotos, los vídeos, las pistas en redes sociales, todo apunta a que sí, a que Hande y Kerem han vuelto a encontrarse, a que han compartido momentos íntimos y especiales, y a que algo más que amistad podría estar floreciendo entre ellos. ¿Pero qué significa esto? ¿Es una simple amistad renovada? ¿Una reconciliación? ¿Una nueva oportunidad para el amor? ¿O algo más serio? Solo el tiempo, mis amores, lo dirá. Solo ellos saben la verdad. Lo cierto es que como fans, nos encanta verlos juntos. Porque tienen una química especial, una conexión que se nota a simple vista, una complicidad que trasciende la pantalla y que nos hace soñar. Y aunque no sabemos qué futuro les depara, les deseamos lo mejor. Les deseamos felicidad, amor, paz y que encuentren todo lo que buscan en la vida.
Es importante, mis amores, recordar que aunque nos encante el chisme, aunque nos apasionen las historias de amor, debemos ser respetuosos con la privacidad de Andy y Kerem. Son personas con sentimientos, con emociones, y tienen derecho a vivir sus vidas como les plazca, sin presiones, sin juicios, sin intromisiones. No hay que presionar ni juzgar, solo disfrutar de su talento, de su arte, de sus proyectos y esperar que sean felices. Ahora, volviendo al tema central de nuestro vídeo, mis amores, recordemos los puntos clave que hemos analizado. Andercel y Kerem Bürsin fueron vistos juntos en una supuesta escapada romántica en las Maldivas. La evidencia que apoya esta afirmación incluye fotos filtradas, vídeos grabados por testigos y pistas en redes sociales. Ambos actores tuvieron una relación en el pasado, que terminó, pero siempre se mostraron cercanos y respetuosos. La pregunta clave, ¿han vuelto a estar juntos? La respuesta parece ser afirmativa, pero solo ellos lo saben con certeza. La especulación sigue en auge, pero es importante respetar la privacidad de ambos. En fin, mis amores, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo sobre el posible romance secreto de Andercel y Kerem Bürsin. ¿Qué les pareció la noticia? ¿Creen que están juntos? ¿Les gustaría que volvieran a ser pareja? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos, debatir con ustedes y saber qué piensan. ¿Creen que es amor verdadero? ¿O solo una aventura de verano? Cuéntenmelo todo. No olviden dejar un like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos, con todos los fanáticos de Love is in the Air, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben, mis amores, me ayudan mucho. Me motivan a seguir creando contenido, a seguir investigando, a seguir trayéndoles las últimas novedades del mundo del espectáculo. Además, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Prometo seguir trayéndoles las últimas novedades del mundo del espectáculo, análisis de series, noticias sobre sus actores favoritos, chismes jugosos y mucho más. Prepárense para más drama, más especulaciones y más diversión. Muchas gracias por ver, mis amores. Les mando un abrazo enorme, lleno de amor y cariño, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima. Y recuerden, suscríbanse. Like. Compartan. Y comenten. Nos vemos. Y que viva el amor.